Chicos, ya creo que lo logramos, lo logramos. Ya está grabando. Ahora sí, muchachos, cuéntenme. Revisaron la parte de fisiología, miraron la parte también de fisiopatología. ¿Qué alcanzaron a hacer? Cuéntenme, por favor, para que miremos entonces cómo trabajamos en este rato. Chicos, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo supongo que ustedes revisaron la parte de fisiología, ¿cierto? Y que de pronto no alcanzaron a ver la parte de fisiopatología. Pues estoy imaginándome eso. Y entonces, vamos discutiendo y vamos mirando dentro de lo que ustedes vieron de la fisiología para que buscamos con la fisiopatología. Entonces, ¿listo? ¿Les parece? Bueno, chicos, vean. Ustedes saben que hay un día mundial de la glándula tiroides. ¿Sabían eso? Pues tenemos que el día mundial de la glándula tiroides es el 25 de mayo. Entonces tenemos que el 25 de mayo es el Día Mundial de la Glándula Tiroides. Sabemos que un 10% de la población mundial padece enfermedades de la glándula tiroidea. En América Latina, entre los cánceres más frecuentes en las mujeres está el cáncer de la glándula tiroides, es más o menos un 5.4% de la población femenina en América Latina. En Colombia tenemos más de 2 millones con problemas de la glándula tiroides para el año, esto fue un dato para el año 2017. Para el año 2018, el dato lo volvieron a tomar y el dato que arrojó era que tenían más de 4 millones de personas con problemas de glándula tiroides. O sea, pues que en un año se duplicó la información, pues queda la duda. Sin embargo, míreme que es una gran cantidad pues, de personas comprometidas en nuestro país. Y a nivel mundial, pues es el 10% de la población mundial, o sea que somos, pues los que tenemos problemas de la tiroides somos bastanticos. ¿Sabían eso del día de la glándula tiroides, muchachos? ¿Alguno tenía idea? No, profe. Pues para que No, vean, profe. ya saben, ahora el 25 de mayo vamos a estar muy atentos pues a ese día de la glándula tiroides. Muchachos, para recordar, recuerde que cuando estábamos hablando nosotros de, cuando estábamos hablando pues del eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, pues hablábamos que del hipotálamo íbamos a tener un factor liberador, que es el factor liberador de la tirotropina. En la hipófisis, ese factor liberador de la tirotropina va a estimular a las células tirotropas. Y esas células tirotropas van a producir la hormona estimulante de la tiroides. Y esa hormona estimulante de la tiroides interactuará con un receptor de hormona estimulante de la tiroides en un tirocito y generará pues las actividades que ustedes ya conocen, los diferentes pasos para la producción de la hormona tiroidea van a ser estimulados para que produzcan T3, T4. Como ustedes pueden ver acá, tenemos T3, T4 y tenemos estas flechitas que van hacia dónde, hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Esto está hablando de los efectos de retroalimentación negativa. En esos efectos de retroalimentación negativa tenemos pues que va a disminuir la síntesis de la TSH y pues también la síntesis de TRH. Entonces, ahí tendríamos un efecto de un control de retroalimentación negativa, ¿cierto? Recordemos, hay alguien que está haciendo una pregunta, muchacho, y no me he dado cuenta. ¿Alguien dijo algo? Chicos. Profe, Dígame. de pronto es que no entiendo por qué pues el porcentaje de mujeres es más alto, pues como que sufren de la tiroides, porque pues no los hombres también.
La mayoría de las enfermedades autoinmunes se presentan en mujeres y muchas de las enfermedades que comprometen a la glándula tiroides son de origen autoinmune. Entonces, infortunadamente van a tener mayor compromiso de la glándula y va a ser un mayor número de mujeres. ¿Pero eso tiene alguna explicación? ¿No es porque sí? Mira, hay inclusive, por ejemplo, participación de las hormonas sexuales donde se ha visto que los estrógenos tienden a generar una mayor reactividad de nuestro sistema inmunológico, entonces tienden a comportarse más con un carácter más de inflamación. Y esa es la diferencia pues más grande entre los hombres y las mujeres. Los andrógenos tienen más como una actividad pues como menos proinflamatorios, son un poquito más, digámoslo, son más antiinflamatorios. Los estrógenos tienden a ser más proinflamatorios. Entonces, eso es una de las grandes, pues hay demasiadas dudas y hay algunas explicaciones, pero una de esas es la que describe el comportamiento de las células del sistema inmune bajo el influjo de las hormonas sexuales. Sí. Bueno, entonces chicos, para que recordemos acá, entonces esto pues lo del eje, la retroalimentación negativa, ahí vamos bien. Recuerden que cuando nosotros decíamos que si uno podía tener un defecto primario, es porque de pronto en la glándula que va a producir las T3 o T4 en este caso, haya un problema y no pueda esa glándula producirlo de manera adecuada la hormona o produzca de manera exagerada la hormona, ¿cierto? Entonces en ese caso, si el problema se localiza en la glándula, entonces hablamos de los defectos primarios. Si de pronto su glándula está funcionando bien, pero resulta que su hipófisis no, porque su hipófisis empezó a producir mucha TSH, entonces hablamos de un defecto secundario. Y si de pronto lo que empezó a producir en mucha cantidad fue la hormona liberadora de la tirotropina, el ATRH, entonces ahí hablaríamos de que tendríamos un problema terciario porque nos involucra el hipotálamo. Entonces, primario si nos involucra la glándula, secundario si nos involucra la hipófisis, terciario si nos involucra el hipotálamo. Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. Listo, sigamos. Recuerden también, importante, que tenemos el eje, ¿cierto? Hipotálamo, ¿cierto? Va acá la hipófisis, estimula la TRH, estimula la adenopófisis, de la adenopófisis, entonces vamos a producir la TSH. Y esa TSH, miren que aquí están colocando un esquema donde nos están mostrando que hay un receptor de TSH que es este rojito, la TSH es esta esfera verdecita, y que ese receptor de TSH está unido a proteínas G y que luego se da una vía pues de señalización donde vamos a tener un aumento del AMP cíclico y ese aumento del AMP cíclico pues va a favorecer algunas funciones de esas células, ¿cierto? Entonces acá nos muestra aumento del AMP cíclico, eso favorecerá la producción entonces de las hormonas tiroideas irán a hacer su labor y bueno, en fin. Ahí tenemos como toda la actividad y en lo que resultaría sería que después de que estimula todo esto y estimula el tirocito, pues el tirocito se estimula para que saque las hormonas tiroideas. Después de que tenemos la hormona tiroidea, que míreme que aquí ya después la sacamos a circulación, fuimos hasta el hipotálamo a hacer la parte de retroalimentación negativa y fuimos por acá hasta el hipófisis a la retroalimentación negativa y luego hasta el hipotálamo para continuar con la retroalimentación negativa. Pues sí se va a mirar pues como todo el ciclo resumido. Bueno, entonces eso es como lo estábamos viendo, pues de lo que estaría pasando en una persona, pero también tenemos que tener en cuenta que a esa persona pues la vamos a evaluar
en su cita médica, ¿cierto? Entonces usted va a tener va a tener unos motivos de consulta, por alguna razón van a ir a consultarlo a usted. Entonces, pues usted se va a fijar si de pronto le consultan porque se le aumentó el tamaño de la tiroides, o porque tiene síntomas que son más de una deficiencia de la hormona tiroidea, más como de un hipotiroidismo. Hay que preguntar, mira que acá están los síntomas de deficiencia de hormona o hipotiroidismo, síntomas de exceso de hormona, en este caso hablaríamos de hipertiroidismo, y miren acá estamos hablando de complicaciones de una forma específica de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves. La persona te puede consultar porque vea que tiene los ojos como saltones, o sea que tiene exoftalmos, tiene el engrosamiento de la piel, tiene dermopatía tiroidea o eczema pretibial, los nódulos, dice que tiene nódulos tiroideos, y pues aquí en este caso le podrían consultar, pues porque él presenta los nódulos y ya usted debe definir con las evaluaciones y la parte imagenológica si, si es maligno o no, ¿cierto? Si usted entonces ya lo mira, usted pues de todas maneras le debe preguntar si está expuesto a algún tipo de radiación, si ha ingerido pues yodo en medicamentos, si tiene de pronto una enfermedad pues psiquiátrica como un trastorno bipolar y entonces recibe tratamientos con litio, entonces fijarse también. Ay, perdón, esperen un chico que me estoy ahogando. Ya, gracias. Entonces, aquí estábamos hablando, estábamos mirando, chicos, de que, pues, usted que también debería preguntar. Profe, Sí. tengo una pregunta. Las personas que, pues, que todavía les realizan esas terapias electroconvulsivas, ¿también se les ve afectada la tiroides? Mm, Pues es que eso es un procedimiento que yo creo que modifica varios comportamientos a nivel biológico, entonces probablemente modifique la forma como está siendo producida la hormona, a la velocidad, ¿cierto? A la concentración. Yo creo que debe tener alguna variación, sin embargo, no te sabría decir con exactitud cuál podría ser el cambio, cómo sería. Lo que sí es que, pues, intuyo, de acuerdo a lo que estamos hablando, que, pues, podría generar un cambio, algún tipo de cambio, pues, una actividad de esas, y más porque mira que es algo que el cuerpo normalmente no espera recibir, lo cual quiere decir que el eje de respuesta al estrés lo va a activar. Pienso como mínimo, pienso como mínimo. Muchachos, entonces hay cosas que hay que preguntarle a la persona. Obviamente, pues hay cosas que probablemente pues, los medicamentos son muy frecuentes, probablemente la exposición a radiaciones ionizantes puede que no, porque ahora sí se tiene mucho cuidado con eso. Entonces, pero de todas maneras usted téngalo en cuenta. Preguntarle si estuvo de viaje por allá en el Himalaya, metido por allá en las cordilleras, si estuvo por ahí 3 meses, porque acuérdese que si se está más de 2 meses, ya no tiene con qué vivir pues de reservas de nada. Pero la idea es que durante 2 meses usted podría sobrevivir sin ningún problema porque pues lo tiene almacenado ahí en la glándula tiroidea y le puede durar para 2 meses. Entonces pues también pues es algo que debe preguntar.
Y también debe preguntar, mire lo que hablábamos nosotros de las dietas con deficiencia de yodo en los países en vías de desarrollo, mirar cómo está esto en África, Asia, Sudamérica, y mirar la parte familiar, ¿cierto? Mirar la parte familiar. Si tiene familiares con enfermedades tiroideas, si los que tienen las enfermedades tiroideas, la mayoría son mujeres, pues, y están, pues, son las más afectadas. Bueno, en fin, ahí ustedes tendrían que preguntar varias cosas y estar como atentos también a lo que les comente el paciente, porque puede que el paciente mismo les pueda ir comentando de si tiene intolerancia al frío o al calor, si tiene cambios en el hábito intestinal y quería pues como muestran unos cambios evidentes de que ya o tiene hiperdefecación o tiene estreñimiento, ¿cierto? Entonces ya la persona se va a quejar de algo como muy concreto y se lo va a manifestar. Entonces, tener en cuenta también lo que diga la persona en a su presentación de su consulta, su motivo de consulta, más lo que usted le vaya a interrogar, de acuerdo a lo que ella también le dijo en el momento del motivo de la consulta. Aparte de que usted ve el motivo de consulta, hace su interrogatorio, recuerde que hay que hacer como la exploración del cuello, el examen físico del cuello. Entonces ahí ustedes ya saben que la glándula tiroidea normalmente no se palpa. Hay que utilizar una maniobra y es que la persona tome agua de gluta y así como la glándula está pegada, esa fascia pretraqueal de la glándula se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. Y en ese desplazamiento es cuando usted va a poder tratar de intentar a hacerle pues como el examen completo a su paciente y evaluarlo. Entonces la idea es esa. Entonces primero vamos a hacer el motivo de la consulta para qué fue lo que vino, luego miramos el interrogatorio, examen físico muchachos, entonces la idea es que sepa, la glándula tiroidea normalmente no se palpa. Como no se palpa, utilizamos la maniobra de la deglución. Con la deglución se va a desplazar de arriba hacia abajo esa glándula. Y con ese desplazamiento usted va a aprovechar como para poderla delimitar, para poderla palpar, para sentirla. ¿Listo? Es la segunda parte que viene acá, lo que estábamos diciendo. Hay algo importante. Ustedes van a ver que nosotros al examen físico podemos encontrar bocio, ¿cierto? Pero ese bocio lo puedes encontrar tanto en el hipo como en el hipertiroidismo. Entonces, vemos que lo que quiere decir bocio es un concepto más de tipo anatómico. Es un concepto anatómico, no es un concepto funcional. Estamos hablando de que el bocio es porque hay un aumento de la glándula tiroides y ese aumento de la glándula tiroides, sea porque tiene un hipertiroidismo o porque genera un hipotiroidismo, ese aumento de esa glándula tiroides pues va a ser evidente. Pues hay varias clases de bocio, entonces el que no se ve a simple vista, el que a simple vista lo puede ver, el que tiene que hacer hipertensión del cuello para poderlo ver y palpar, etc. Entonces ya usted va a empezar a analizar la situación. El caso es que si la persona tiene el bocio, va a tener un aumento de la glándula. Y pues cuando usted lo palpe, usted dice, está aumentado de tamaño, perfecto, es un bocio. Luego pasa a una segunda parte. Y es que fuera de que usted palpa, también usted va a mirar si es simétrico, si es igual si ese bocio es difuso. Se va a fijar si es nodular, entonces va a mirar sobre la superficie, usted va a palpar y va a sentir si tiene nódulos o no, entonces hay una superficie irregular. Entonces usted ahí se va a dar cuenta que el bocio es que un concepto anatómico, ¿cierto? Podemos tener bocio con una señora que tenga, pongamos una señora que tenga una enfermedad de Graves,
podemos tener pues un bocio donde aumente de tamaño, podemos encontrar que aumenta de tamaño de manera difusa y parejita, pongámoslo así, que sea muy equilibrado en los dos lóbulos, entonces es difuso y si de pronto nosotros palpamos y en vez de después ya lo sentimos, está a los dos lados, está como un bocio pues difuso, está bien distribuido, pero usted le pasa la manito y ya lo que siente es que está como el borde o los nódulos o con nódulos, en fin, el borde irregular o tiene nódulos, etcétera. Entonces ahí ya entra usted a describir si están unidos a planos profundos, si no están unidos a planos profundos, si tiene ganglios cerquita o no, etcétera. Ya empieza uno a describir más. Pero lo importante es que vea que el bocio lo puede tener una persona con un hipertiroidismo o el bocio lo puede tener una persona con un hipotiroidismo. En cualquiera de los dos casos puedes tener eh, presencia de bocio. Listo, que es muy importante tener ese concepto que es anatómico. Acá tenemos la clasificación del bocio. Entonces, mire, está esta clasificación según la morfología, según el tamaño, según la función, si están funcionales o no, según el criterio epidemiológico, según la localización, ¿sí? Y acá tenemos ya la clasificación basada en el tamaño. Entonces, si usted no lo ve, es 0. Si usted ve que puede, pues, que puede palpar ese bocio sin dificultad, entonces, pues, estamos hablando de que es un bocio ya, si lo palpamos, pues, y es visible a simple vista, pues ya estaríamos en un grado 2, ¿cierto? En grado 1, pues vemos que puede palparlo y puede que no sea visible, ¿cierto? Entonces ya necesitamos que la paciente lleve la cabeza hacia atrás para que se note pues la glándula ahí con la hiperextensión. Y puede que usted pues tenga un bocio que palpe, pero que no sea visible con el cuello en el hiperextensión. ¿Sí? Y el 3, pues ya es definitivamente que usted a distancia observa a la persona y ve que tiene un cambio significativo en el cuello. Y por tanto, pues ya usted procederá a hacer la palpación para la descripción, pero obviamente lo vio a primera vista, o sea que es un grado 3. Acá que tenemos un resumen de etiologías de bocio en el adulto. Entonces tenemos el que es de origen nutricional, hay que hay un exceso de yodo, o sea, un déficit o un exceso de yodo, o sea, desde el punto de vista nutricional tienes un aumento o una disminución del sustrato para poder construir la hormona, ¿cierto? O estás utilizando sustancias bociógenas, recuerda, sustancias bociógenas como el quemador el quemador de grasa que dijimos ayer, que la persona se lo toma y lo que hace es que va a tornarse posteriormente hipotiroidea por el exceso de yodo. Profe, Sí. pues ya yo me puse a leer sobre los bociógenos, que también había como alimentos, que lo de las algas, que el brócoli y demás, y pues me puse a investigar y las personas vegetarianas, pues gracias a que tienen como su alimentación basada en estos bociógenos, pues tienen que mantener como un control de su tiroides porque pueden generar un hipotiroidismo. Pero también me preguntaba, en Asia, por tener una ingesta muy grande, digamos, de las algas, ¿no se generaría también esta como incidencia mayor o por ser las algas como preparadas o diferentes, con diferentes tratamientos no les afecta mucho? Pero entonces ahí tienes, o sea, lo que entiendo es que eh, es como si es dependiendo del producto que consuman. Ajá, porque, o sea, habíamos dicho que las personas que van como al gimnasio, que toman las pastillas a base de algas, pueden generar algún problema.
pero pues al comienzo las personas como, no sé si las personas en Asia también generan más rápido este problema porque pues toda su vida tienen una ingesta constante de algas, pero no como en pastillas. Ok, ya entendí. Pues, probablemente tengamos que, pues creería yo que no debería ser, no se deberían pues tener cambios pues mayores si vas a utilizar, pues va a utilizar los mismos recursos que tiene hasta este momento pues la persona. Eh, Me refiero pues a que va a poder consumir pues sus medicamentos, pero que entiendo que ella pues consume sus medicamentos, medicamentos no, pues sus bociógenos en su alimentación, porque estamos hablando de las personas asiáticas. Y hay que tener en cuenta entonces que por epigenética puede que tengamos algunos cambios referente a lo que nos sucede acá. O sea, puede que por epigenética allá tengamos eh, algunos cambios que nos faciliten el poder convivir y el poder consumir mayor número de estos alimentos gociógenos, porque es que si tenemos en cuenta, pues casi que estaríamos diciendo que son personas de origen asiático, pero que pudieran tener algo, yo digo que epigenética, pues porque es que se supone que debería funcionar, pues el diseño desde el punto de vista de nosotros que miramos desde el punto de vista biológico, lo que estuvimos analizando, pues de cómo es el eje, mire que si aumenta mucho, pues vamos a tener la retroalimentación negativa, si baja también, si de pronto es un exceso muy grande, la misma glándula intentará ayudar hasta que ya no se escapa pues de su control y entonces tenemos pues que pasar pues como a, a, a un tratamiento pues, retirar el producto. Pero aquí estamos hablando que prácticamente es que eso es el alimento continuo de ellos, porque ellos comen todas estas cosas de mar. Entonces lo más probable es que en estos casos ellos tengan algunas variaciones eh, que sean propias de ellos y les permitan pues eh, modificar o puedan eliminar más. Yo no sé cómo sería, pero pues eh, sí sería interesante mirar si tienen pues alguna variante alélica en alguno de los genes, pues que les dieran características especiales. Pero pensaría uno que si siempre han estado allá, se han alimentado así, pues que de pronto tenga el chance de que pueda completar, pueda Ah, salir la persona adelante, pues, pienso yo. Pero la verdad listo. no tengo certeza, la verdad no tengo certeza, pero para mí yo creo que es presión evolutiva, pura epigenética, pienso yo. Esa Sí, sería pero mi es que yo conclusión. estaba buscando en internet y no salía como mucho, entonces No, tiene pero para mí bastante que sea ya. sentido. No, pues yo diría que sea eso, pues, porque es como lo único, porque es que yo me pongo a pensar qué más. No. Y de hecho serían todos con problemas, pues, de hipertiroidismo o hipotiroidismo y no sé, Ah, pues, como listo, que pues. tenga tanta incidencia, o sea que, pues, por ahí no sé. La verdad me queda pues la duda y habría que buscar en esa población asiática a ver cómo se comporta. Por lo pronto, como nosotros no tenemos tampoco esas presiones evolutivas ni tampoco esa epigenética, en el caso de nosotros, si pues comemos más yodo, pues vamos a tener más actividad de la glándula, más actividad de la glándula, más hormonas, y si hay más hormonas, entonces me disminuye el estímulo TRH, TSH, ¿cierto? Dentro de esa etiología de pacientes que puedan presentar bocio, recuerde que están las autoinmunes. Entonces está la tiroiditis crónica de Hashimoto, la enfermedad de Graves-Basedow, y interrogada aquí la tiroiditis postparto, la persona que preguntaba también con la parte de las mujeres y estos procesos de autoinmunidad, pues los cambios hormonales que se dan en el embarazo y las caídas estrepitosas de las hormonas en el posparto podrían generar también procesos pues de autoinmunidad.
Profe, Sí. en ese ítem que dice sustancias bociógenas, perdón, em, esta parte del yodo, ¿cuál más podría ser? Principalmente esa, porque te estaría dando un mayor aporte, te estaría dando un mayor aporte del yodo. Entonces sería principalmente aquellas que te estén generando mayor aporte del yodo, porque pues mayor síntesis de hormona a través de ese aumento del yodo. Y hay otras sustancias que son farmacológicas, pues que pueden generar o tienen una función como si fueran buceógenos. Entonces, por ejemplo, la miodarona y otros fármacos que requieren algunas veces las personas para algunas patologías, pues, cardiovasculares y también otros medicamentos que requieren por patologías de tipo psiquiátrico, por ejemplo, el litio, eh, también tienen acciones pues como, o comportamientos como que fueran bociógenos porque hacen pues que se dé como, así se presente como una desviación hacia el hipertiroidismo. Pero sí estamos hablando que esos son otros ejemplos de sustancias bociógenas que podríamos encontrar. Profe, Señora. yo tengo dos preguntas. La primera es que, pues, es que yo noto pues que tú mencionas mucho lo de Hashimoto, pero no entiendo bien en qué consiste esa enfermedad. Espérate que ya la vamos a ver, porque esa es con autoinmunidad. Ah, Pero bueno, aquí y lo que otra, está, sí, dime qué otra cosa. y otra cosa es que uno, pues yo no sé, yo lo he notado mucho y es que, digamos, uno va caminando normal, pues como en la calle y eso, y he visto pues como muchas personas como con ese, pues con el cuello así como, pues como con el bocio, pero no sé si será bocio o será algo normal, pues como de las personas, que parece como si tuvieran un collar. Bueno, no sé, también depende del peso que tenga la persona y de dónde tenga pues como mayor acúmulo de panículo adiposo. Ahí sí toca mirar Pero como normalmente sería pues en la parte de adelante, no hacia los lados. sería hacia, no, depende. El bocio te puede crecer en diferentes direcciones y diferente lugar. Incluso también se te puede meter como mediastinales, a nivel de mediastino, por ejemplo. Te puede pasar. Entonces puede crecer pues para diferentes direcciones, no solamente a los lados o al frente. El bocio, pues hablando del bocio que es anatómico y es un crecimiento pues de la glándula. Entonces, chicos, miren, retomando. Entonces, aquí están las autoinmunes, ¿cierto? Tiroiditis de Hashimoto, que finalmente te deja hipotiroideo, enfermedad de Graves, que te deja hipertiroideo, y la tiroiditis de posparto, que también te puede generar un proceso autoinmune. Tenemos las inflamatorias, la tiroiditis subaguda tiene que ver con procesos de infecciones virales y la glándula se puede tornar dolorosa. Tenemos también que pueden haber neoplasias, hay neoplasias malignas y benignas. Eh, eh, pues dependiendo de cómo tengan los nódulos, las características que tenga al examen clínico, ¿cierto? Porque la otra idea es que usted le pueda pues como hacer una evaluación con una clasificación histológica a las personas pues que puedan. Entonces estaría pues mirando qué características tiene esa neoplasia. Y pueden haber cambios porque se generen procesos infiltrativos, como es el caso de la amiloidosis. Y finalmente tenemos que podemos tener también un cambio a nivel de la tiroides, que sea fisiológico o relacionado con otra edad, ya otra edad, pues otro grupo etario. Acuérdense que en el embarazo pues tenemos una caída eh, dependiendo del trimestre en el que esté, pues, digámoslo así porque es mejor decirlo así.
tendríamos que la paciente cuando ya tiene el bebé, tiene una caída estrepitosa de las hormonas, recuerde que ahí hay un cambio grande, todas esas hormonas bajan y tiene pues probabilidad incluso que la mamá pues tenga hasta compromiso pues de depresión postparto inclusive. Entonces pues en estos casos pues la mamá en ese momento del embarazo tendría pues como esa situación. La mamá al principio del embarazo, entonces recuerde que los estrógenos van a estar aumentados y que esos estrógenos le van a aumentar y van a permitir que dure más tiempo la gluconina transportadora de la tirosina. Entonces, por algún momento, durante ese primer trimestre, en algún momento la mamá pasaría como si tuviera un hipotiroidismo, pero no tiene un hipotiroidismo, sino que es una situación fisiológica. Es una situación fisiológica y entonces pues hay que procurar que pueda la mamá ser evaluada para uno mirar cómo va pues esa respuesta de la mamá. Bueno, y ya habíamos visto qué pasaba con los niños, qué pasa también con las personas de edad, qué pasa con los adultos, ¿cierto? Habíamos hablado de esa parte fisiológica. Muy bien, chicos. Entonces, por aquí unas ideas iniciales de cómo es que pues, puede ser el origen de ese bocio, ¿cierto? Ya sabemos que el bocio es un cambio anatómico y lo puede presentar porque tengo un hipotiroidismo o porque tengo un hipertiroidismo, ¿listo? O porque esté eutiroideo y de pronto, como decían hace un ratico, pues tiene aumento del tamaño del cuello y ya. Profe, una pregunta. Sí, Disculpe. señor. Eh, ¿Me podría hacer el favor de explicarme un poquito de qué se trata la amiloidosis? Amiloidosis, por favor. Es una enfermedad infiltrativa. Eh, y se generan depósitos a nivel pues de los tejidos de amiloide y eso genera pues cambios anatómicos, morfológicos y funcionales. Sin embargo, si quieren, ahora vamos avanzando y retomamos pues para que nos rinda un poquitico más y vamos retomando estas ideas que nos quedan ahí de las que podemos desarrollar posteriormente para que podamos continuar. Entonces, si quieres ahorita, desarrollamos también lo de la amiloidosis. Bueno, chicos, para poder como terminar, pues como con lo que estábamos diciendo, entonces por decir algo, si usted tiene una persona y a esa persona le van a hacer un examen físico y usted le va a hacer pues como el examen físico, si fuera una persona que tiene una tiroiditis de Hashimoto, lo más probable es que tenga un aumento, ¿cierto? Un aumento de la glándula tiroidea simétrica, que esa glándula aumentada sea firme o que tenga un patrón fino nodular, sea palpable. Y pues cuando por alguna razón se está en una fase de esa tiroiditis en la cual aumenta la función inicialmente la glándula y después cae, esa función se cae, entonces podríamos tener de pronto la presencia de un soplo al auscultar esa área del cuello, ¿sí? Porque seguramente estaríamos teniendo que la glándula nos está aprisionando de pronto un vaso sanguíneo. Entonces ahí tendríamos la tiroiditis de Hashimoto como haciéndole un ejemplo pues de lo que estamos hablando, de ese bocio, entonces aquí estamos describiendo el bocio. En la enfermedad de Graves, entonces, Perdón, ¿ahí dime. sería palpable o no palpable en la de Hashimoto? Pues aquí estamos suponiendo que la estás palpando, puede ser palpable y no palpable, puedes encontrar las dos situaciones. Normalmente usted podría pensarla que lo primero que podría encontrar que fuese no palpable. Sin embargo, recuerde que igual, pues usted normalmente no palpa la glándula, sino que tiene que hacer maniobras para poderla palpar. Entonces tiene que hacer maniobra de ilusión. Y dependiendo de la fase donde esté, podría ser
pues sin el cuello en hiperextensión podría ser palpable en esa persona. Acá tenemos no palpable, pero sí puede ser usted hacer la maniobra, hacer la hiperextensión del cuello, poner a la persona que tome agua, etcétera, y puede de pronto palpar lo que haya aumentado un poco de tamaño. Puede ser posible, o sea, no quiere decir que no se dé, sino que puede ser posible. En la enfermedad de Graves, pues también hay aumento de la glándula o un aumento de la consistencia. Dice pues que puede ser como tenemos una glándula tan activa, entonces puede ser que tenga un crecimiento que sea asimétrico, que sea bastante notorio. Y en estas personas, recuerde que la consistencia pues no cambia, o sea, literalmente debería simplemente no cambiar como la consistencia y como tenemos un crecimiento que es simétrico y es difuso, entonces pues vamos a percibir la característica como cauchosa de la glándula. Aquí en esta parte, chicos, míreme que en estas, ustedes puede que no sea palpable a simple vista, o puede que lo puedas palpar con la maniobra. Aquí, en este caso de la enfermedad de Graves, mire que también el crecimiento es simétrico, puede ser de esa consistencia uniforme, pues no esperaría uno pues que tuviera pues que fuese nodular. Y la idea es que, pues, si apenas está empezando el proceso, pues obviamente no vas a tener la glándula muy grande, ¿cierto? Entonces, sino que va a ser pequeñita al inicio y que a medida que va avanzando el proceso de enfermedad, pues se va haciendo más evidente y casi que, pues, no necesita usted hacer la maniobra porque se hace, pues, visible. Aquí tenemos como meta poder determinar si hay una hipersensibilidad a la glándula, porque la persona de pronto tuvo una infección viral, ¿cierto?, de tracto respiratorio, y luego de la infección terminó con cierto grado de dolor y molestia, una tiroiditis subaguda, por ejemplo. Entonces podríamos encontrar ese aumento de la sensibilidad de la glándula en ese caso. Tenemos la desviación, pues que tengamos una masa que me desvíe la tráquea, pues también sería pues evidente. Y si me desvía la tráquea y además tiene distensión venosa yugular y eritema facial, probablemente es que la masa que le está desviando la glándula esté presionando un vaso, ¿cierto? Entonces ahí está como la lógica. Aquí, en caso de que tenga la desviación con una masa, que la masa de pronto le esté presionando uno pues de los vasos sanguíneos y que por eso se dé ese proceso pues de esa ingurgitación venosa y ese eritema facial. Listo. Miren acá. Acá explican que es difícil definir la demarcación entre estas formas de clasificación. ¿Por qué? Porque como yo le dije, usted puede encontrar una persona con una tiroiditis de Hashimoto y una glándula palpable. Usted la puede encontrar. Y mire que aquí le dicen que a primera mano no palpable, pero sí podría ser. Entonces ahí dice que vamos a tener en hipersensibilidad una tiroiditis subaguda, ¿cierto? Una infección viral y que usted quedó con un problemita en su glándula. De una masa, acá estos dos ejemplos son de una masa, está aumentando de tamaño, pues aumentó de tamaño la masa, aumentó de tamaño su cuello, aumentó de tamaño pues su glándula y usted hace la revisión de su paciente y nota que tiene desviación de la tráquea y que además tiene que está aprisionando un vaso sanguíneo y por eso se ve pues que la persona tiene como el eritema en la cara y que tiene pues como esa ingurgitación pues
venosa yugular. Entonces, mírenme que nosotros vemos como esas características acá, pero pues podríamos decir que no necesariamente son obligatorias y únicas. Entonces, pues la idea es que usted con el examen clínico, con la parte de la información que le ofrezca a la persona, más la parte imagenológica, ya pueda tener como una mayor claridad de la situación con ese bocio que usted está tratando de clasificar. Entonces aquí lo que dicen es que pues haga la parte clínica, pero también puede tomar y echar mano de la parte imagenológica. Muchachos, entonces, cuando estamos hablando de esta enfermedad de la glándula tiroides, entonces estamos hablando principalmente de ¿qué? Del hipotiroidismo o del hipertiroidismo. El hipotiroidismo porque disminuye la T3, T4. El hipertiroidismo porque aumenta la T4, T3, ¿cierto? Estos cambios que pueda tener la glándula ya desde el punto de vista anatómico, sea porque se disminuyó la hormona tiroidea o porque se aumentó la hormona tiroidea, vamos a mirar que puede o no presentarse bocio. Recuerde que el bocio es un fenómeno que es anatómico. Entonces aquí me están diciendo que ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo puedo tener bocio. ¿Sí? Algo para tener en cuenta. Importante. Supuestamente, recuerde, la glándula no es palpable, usted la palpa con una maniobra. Podemos encontrar una glándula que esté inflamada y que tenga o no tenga síntomas dolorosos. Tenga en cuenta que puede ser por una tiroiditis autoinmune o una tiroiditis subaguda, es decir, después de que tuvo una infección viral del tracto respiratorio superior. Tenga en cuenta que los nódulos pueden llegar a malignizarse, entonces hay que estar atentos a toda esta parte pues de la clasificación y estudio de los nódulos de cada persona para pues que no vaya a empeorar. Con respecto al hipotiroidismo, muchachos, entonces hablamos de que es un síndrome clínico. ¿Se da por qué? Porque hay deficiencia de la hormona tiroidea. La deficiencia de la hormona tiroidea nos va a llevar a que se nos dé una lentificación de los procesos metabólicos. Encontramos que hay en la forma pues clínica hay un 0.3 a un 4% de la población sufriendo pues como el problema. Y de manera subclínica hay un 3 a un 10% de la población. ¿Cómo se diagnostica este síndrome pues, de este hipotiroidismo? Vamos a mirar que esto lo vamos a diagnosticar teniendo en cuenta los resultados de TSH, teniendo en cuenta la parte clínica de lo que el paciente nos comenta, ¿cierto? Y también la parte de la epidemiología, ¿cierto? También vamos a mirar cuándo es más frecuente o menos frecuente que se presente pues se presenten estas patologías. Entonces, vamos a tener también en cuenta los datos de epidemiología. Acá en esta primera parte nos están diciendo que la forma pues primaria, que es decir, que se está comprometiendo es la glándula, ¿cierto? Acuérdense que primaria es cuando se compromete la glándula, ¿cierto? Que esas formas como de compromiso del hipotiroidismo, porque tiene comprometida pues la glándula, van a ser alrededor de un 95% de los casos. Entonces, míreme que si usted se da cuenta con la epidemiología y lo que estamos discutiendo, mire que la mayoría de los casos de hipotiroidismo van a ser porque por lo general, va a tener un problema a nivel de la glándula. ¿Sí? Porque va a haber algún problema a nivel de la glándula. Entonces vamos a mirar más adelante qué problemas podrían haber ahí en la glándula. Pero aquí ya estamos viendo pues como unas características importantes. Acá estamos viendo que está incluida la tiroiditis de Hashimoto,
Vemos que también, como primera forma, ¿cierto? Que es la que de características autoinmunes, vemos que también hay otras, como están siendo que tengamos una atrofia idiopática pues, de la glándula, que hubiese tenido un exceso en el consumo de yodo y de pronto la persona finalmente, luego de eso haga un hipotiroidismo y finalmente haga otro proceso autoinmune, pues eso se puede dar, pues se puede dar todas esas circunstancias. La idea es que aquí en este compromiso primario, dirigido principalmente a las características del hipotiroidismo, tenemos como primera causa la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, mire que esta sería la primera, principal causa, que sería de carácter autoinmune, y se presenta pues en adultos jóvenes, afecta principalmente a mujeres, o sea, más o menos son 10 mujeres por un hombre. Y aquí tenemos otras causas, listo. Mire que de las que ya hemos ido hablando también. Y más están las causas: primario la glándula, secundario a nivel hipofisario. Mírenme que son más raros estos casos. El hipofisario es más frecuente, más raro el secundario, el terciario. Y es todavía mucho más raro la resistencia periférica pues a la acción de la hormona tiroidea. Entonces tenemos el hipotiroidismo, es un síndrome clínico porque tiene pues una deficiencia de hormonas tiroideas y ahí la persona pues va a presentar principalmente en las mujeres, vamos a encontrar de 10 a 1 por un hombre, que está más o menos en los adultos jóvenes, se encuentras pues la mayoría de los diagnósticos, y que principalmente es primario, que principalmente compromete a la glándula tiroides, y que lo que más frecuente es este primero que está señaladito aquí, es que la persona le dé una tiroiditis de Hashimoto. Otras causas de hipotiroidismo, otras causas: niños que nacen con un hipotiroidismo congénito y no los tratan, ¿cierto? Recién nacido, que no lo trate, pues obviamente va a quedar cretino y obviamente va a quedar hipotiroideo, ¿cierto? Y recuerde que el cretino va a tener el retardo mental, va a estar con el enanismo, va a tener defectos genéticos en la parte de síntesis de hormonas, puede tener un hipotiroidismo también congénito primario. Estos niños, aproximadamente en uno entre 1.500 nacidos, los puedes encontrar. En el caso de los niños y adolescentes, pues hay que estar muy atentos porque pues, se puede dar usted cuenta de que está haciendo el hipotiroidismo porque está presentando retardo en el crecimiento pondoestatural, tiene síntomas típicos de hipotiroidismo, o sea, está con intolerancia al frío, con el agotamiento, y pues como con la lentitud para pensar, con la disminución, pues con la hiporreflexia. Entonces podrías encontrar eso también en los niños y adolescentes. En los adultos, pues aquí se te van a quejar de fatiga fácil, que tienen sensibilidad al frío, que han aumentado de peso. Normalmente aumentan de 4, entonces el aumento es más frecuente, como de 4 a 6 kilos. Acá tenemos un margencito más grande de 4 a 9, pero pues realmente es más o menos de 4 a 6 kilos el aumento de peso. Profe, Sí, perdón, sí, no entendí bien lo del cretinismo. recuerda que el cretinismo es que hay un recién nacido que tiene hipotiroidismo congénito. Si tú no tratas ese recién nacido con la hormona, sino que lo dejas sin tratarlo, o sea, dejas al niño hipotiroideo, recuerda que se te convierte en un cretino, que se caracteriza por la macroglosia, se caracteriza por el retardo en el crecimiento y desarrollo, se caracteriza por retardo mental, se caracteriza pues porque va a tener pues pues un compromiso pues a nivel corporal mayor, porque puede que tenga de pronto algún defecto, algún defecto genético pues asociado, entonces pues tiene mayor compromiso.
si no lo atiendes, si no le prestas pues como la atención debida. Se podría quedar así, como mi tío, el que les dije yo, como el tío Elías, que el tío Elías se quedó cretino. Y eso pues es desastroso, pues porque una vida productiva pues terminó en una persona con un cretinismo. Entonces, muchachos, miren, aquí muy importante, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes, que usted se dé cuenta que está empezando irregular en la clase, que no rinde, que se siente cansado, que se queda dormido, etcétera. Entonces, revisémosle a ver qué pasa, que el eje tiroideo no esté afectado, ¿cierto? En los adultos ya dijimos que era lo que pasaba, que se quejaban de lo más frecuente, que era la fatiga, la sensibilidad al frío, podía aumentar de peso, que le tiene el estreñimiento, que tiene amenorreas, que tiene infertilidad, que pueda tener la piel áspera con la caída del vello corporal, las manos abotagadas, voz ronca, porque pues obviamente si la glándula está aumentando de tamaño y le está presionando las cuerdas, está presionando pues la laringe, pues ahí tiene también. Señor. Pregunta, disculpe. Las personas que tienen una neoplasia en la tiroides y que por lo tanto se le hace una presión a un vaso sanguíneo, tú dijiste que podrían presentar eritema, ¿cierto? O sea Pero que esas porque le presiona el vaso y porque te resuma, o sea, disminuye la capacidad de que pase esa sangre pues que pueda seguir fluyendo por el vaso. Entonces, por esa razón porque está acumulando líquido, ¿cierto? Acumulando pues sangre y que no la está pudiendo evacuar bien por el vaso sanguíneo que está aprisionado por la masa. y profe, entonces esas personas no podrían generar una isquemia en algún tejido, o eso ya es algo muy embombado. Pues mira, no, pues todo depende, o sea, todo depende de donde usted tenga el aumento de la masa, todo depende de qué es lo que le esté aprisionando, porque se podría dar, ¿cierto? Se podría que usted tenga una de las carótidas bien aprisionada, bien comprometida, pues puede que le baje el flujo tanto que de pronto pues hasta tenga alguna manifestación neurológica importante. Entonces todo depende de donde lo tengas y para el lado que te esté creciendo. Ah, ok. Pero como te digo, depende de donde le esté aprisionando. Obviamente, si está tan de malas, carótidas, una de las carótidas bien aprisionadas, de pronto el paciente le puede presentar a usted un fenómeno isquémico, sí señor, es posible, pero depende de donde esté. Bueno, muchachos, entonces mire, de acuerdo a eso que veníamos hablando, entonces vamos a recordar que podría presentarse en un hipotiroidismo primario. Recuerde que decimos hipotiroidismo primario porque es un hipotiroidismo que se dio porque tuviste un problema en tu glándula tiroides. ¿Estamos? Entonces, ahí van a estar los signos y los síntomas de los que estuvimos hablando ayer. Entonces, miren, signos: piel seca, palidez labial, edema palpebral, lengua gruesa, edema facial, cabello áspero, piel pálida, cardiomegalia, disnea, edemas periféricos, fatiga, intolerancia al frío, letargia, disminución del sudor, constipación, lenguaje lento, aumento de peso, alopecia, memoria alterada, anorexia. Entonces, miren, muchachos, que ahí están muy relacionados todos los sistemas que estuvimos revisando ayer. Y miren, aquí estamos viendo pues las manifestaciones, el compromiso de esos sistemas en una persona que está con un hipotiroidismo primario. Profe, los síntomas se ven más reflejados como en los adultos. En los niños, pues que te des cuenta que tenga más intolerancia al frío o más intolerancia al calor, pero tenés que fijar muy bien en los niños y los adolescentes, es porque se vuelven como más lentos, les da más dificultad hacer actividades con otros muchachitos, pues porque no les da como para jugar ni para correr,
les va a regular en el colegio porque no alcanzan a responder, no entienden, o en fin. Entonces, pues ahí hay que estar pendiente de qué es lo que se te queja el niño, como para que vos le busques más o menos qué le pasa, ¿cierto? Entonces, niños sí, es complejo. Adolescente ya, un adolescente en adelante no viene a ser complejo. Y además son signos y síntomas, pues, que son fáciles de entender. Digo yo de entender, pues para el paciente, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la constipación, el aumento de peso, eh, la pérdida del vello corporal y también del cabello, el que el cabello esté más áspero, quebradizo, y, en fin, son cosas que ella puede reconocer mucho más fácil pues la persona y los puede como entender, o que el corazón lo siente más acelerado o menos acelerado, pues en el caso del hipertiroidismo, por ejemplo. Aquí estas cosas están pues fácilmente reconocibles pues para alguien. Y pues este estudio que estamos mostrando aquí, pues un estudio donde el 49% de los que estuvieron pues participando en el estudio decían que en algún momento de su vida se habían culpado por el estilo de vida, porque creían que era que estaba pues como más quedadito pues, eh, y que se sentía mal por eso, ¿cierto? Entonces las personas en este aspecto sí es importante tener en cuenta que puede que la persona sí identifique y perciba los cambios pues que les estoy diciendo, ¿cierto? Del cansancio, de la intolerancia al frío, de la fatiga, de la constipación, de las ganas de pronto de descansar un poco más, etcétera. Como dice acá, muchas de las personas como aprenden como a vivir con esos signos y esos síntomas porque no entienden que eso es una alarma. O sea, una cosa es que sí los puedan reconocer, otra cosa es que entiendan que son signos de alarma que debe consultar al médico. Eso no lo tienen en mente, ¿cierto? Entonces a eso se refiere esta observación que están haciendo acá, se refiere a eso, a que pues para esas personas se presentó pues se presentaron estas situaciones de reproche a sí mismas por encontrarse con esos signos y esos síntomas en ese momento pues histórico. O sea que podemos tener mucho paciente que no sabe que está hipotiroideo, que cuando se da cuenta que está hipotiroideo, pues ya siempre ha avanzado un poquito el proceso. Y acuérdese, sí, Por ejemplo, pues en mi caso, yo me di cuenta a los 14 fue o sea, porque aumenté muchísimo de peso y pues obviamente también por la fatiga, más que todo por la sensibilidad al frío. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando está haciendo frío, pues frío acá cualquier, o entro a algún salón con aire acondicionado, las uñas se me empiezan a poner hasta moradas, porque soy súper sensible al frío, entonces sí, llegué como hasta esos límites para poder darme cuenta que tenía hipotiroidismo. o sea que pues mira que tú te estabas adaptando, o sea, no te habías dado cuenta que era un signo de alarma, a eso me refiero. Y es por falta de educación. Por eso yo les digo que es tan importante que ustedes aprendan bien aquí, porque desde ahora usted puede hacer ¿qué? Promoción y prevención. Si nosotros le enseñamos a las personas con el microprograma que ustedes tienen que hacer, si quedan bien hechos y los podemos utilizar, por ejemplo, por el repositorio de la universidad, por ejemplo, vamos a utilizarlos para que las personas los vean y las personas se eduquen y se den cuenta de qué es lo que le pasa a uno cuando tiene la tiroides afectada, cuando la tiene porque trabaja menos la tiroides, entonces está hipotiroideo, cuáles son esos signos, cómo son esos síntomas, yo cómo me siento, o sea, porque es muy complejo. Mire lo que decía María Camila, ella se sentía pues mal, pero no se había dado cuenta de que se estaba sintiendo mal porque tenía un cambio biológico tremendo. A eso se refiere este pedacito. Y por eso es tan importante que ustedes estudien bien juiciosos y aprendan esto para que desde ahora usted pueda prestar un servicio social haciendo promoción y prevención.
Porque muchas personas se culpan, se sienten mal y eso les genera también muchos problemas familiares o inclusive laborales. Entonces, vean muchachos, nosotros tenemos como todo esto, pero recuerden que eso que estamos diciendo, que es lo que la persona puede ver, ¿cierto? Percibirse de sí misma, es lo que ella nos va a comentar y de pronto lo que nosotros vayamos a ver. Pero recuerde que también vamos a tener unos cambios de laboratorio, son los cambios de la parte bioquímica de la persona. Recuerde que es que a esto que yo tengo aquí le tengo que sumar lo que le va a cambiar a la persona. Recuerde que la persona esa persona puede fácilmente tener una dislipidemia de difícil manejo si no la tratas a tiempo. Y una dislipidemia de difícil manejo puede terminar en una placa ateromatosa y puede terminar con un trombo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ocurrir que, por ejemplo, una persona con este hipotiroidismo primario no presente ninguno de estos signos y síntomas, pero a los exámenes de laboratorio sí tenga, pues, como tal el hipotiroidismo? Ya vamos para allá, puede pasar y eso sería un hipotiroidismo subclínico en el cual la persona tiene cambios en la TSH que va aumentando, pero no tiene signos ni síntomas, pues, visibles, Porque pues de sí, que ella porque por se ejemplo cuenta. una tía mía lo tiene, pero signos y síntomas no tiene ninguno. Pero ¿en Pero cuánto tiene la TSH? sin embargo, pues no es, ella toma pues su medicación, pero no es muy controlada porque mantiene pues como entre hiper, porque no, pues nunca se le logró como controlar del todo. Ah, ok. Pero si los cambios de la TSH superan las 10 mil unidades internacionales por litro, así la persona nos diga que no tiene síntomas ni signos, ni se las veamos, hay que tratarla. Hay que tratarla porque si no se nos puede complicar. Pero eso lo vamos a ver en un momentito. Pero entonces uno cómo se da cuenta, o sea, uno para qué mandaría ese examen si no tiene ni síntomas ni nada. Porque por eso es tan importante que tú entiendas qué es lo que pasa en la parte bioquímica de las personas que tienen hipotiroidismo, clínico o subclínico. ¿Por qué? Porque puede que la persona le diga a usted, ah, no, a mí no, pues no, sueño no, cansancio no, pues como lo normal. No, yo no soy como friolento, no se me está cayendo el cabello. Es muy característico que se caigan las partes, como las esquinas externas de las cejas. Es muy particular que pierdan esa puntica de las cejas. Entonces la persona uno lo ve y no, pues uno lo ve como que no, ¿cierto? Pero resulta y sucede que usted dice, claro, pero es que no es solamente que la persona me diga eso o que yo lo pueda evaluar. Yo también tengo que caer en la cuenta de que es que esta persona me va a hacer un cambio en la actividad de los lípidos. No va a procesar los lípidos de la misma forma, entonces va a tener una cantidad de ácidos grasos libres más circulantes, mayor cantidad de LDLs, y entonces todo eso va a hacer que el colesterol total aumente. Y al aumentar el colesterol total es probable que también tenga una posibilidad de que haga de pronto una placa ateromatosa, que de pronto se le rompa esa placa en algún momento de la existencia y le dé un trombo o le dé algo bien complejo y hasta le dé un infarto y se muera, pues. Pero usted debe acordarse de qué es lo que pasa con el metabolismo de estas personas con los carbohidratos, lípidos y proteínas. Eh, ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con los reflejos osteomusculares, osteotendinosos profundos, perdón? Eh, entonces son cosas que le permiten pues a usted empezar a evidenciar qué es lo que le podría estar pasando a, a, a la persona. Pero es también tener en cuenta la evaluación también de la parte bioquímica. Entonces usted a ella, en este caso, le tendría que haber mandado una TSH, tendría que haber evaluado cómo estaba el perfil lipídico, la función renal, para usted ya empezar como a caracterizar su paciente.
Entonces ya usted lo va más o menos caracterizando, si está subclínico, si el hipotiroidismo es un hipotiroidismo primario o franco, si de pronto la persona pues en algún momento no, ella no pues no se queja de nada, pero en algún momento ella tiene problemas, por ejemplo, con los cambios de la postura, como que tiene hipotensión ortostática, cada vez pues como que cambia de postura, en fin, entonces que lo ponga uno como a dudar y uno pues mirar a ver cómo lo puede evaluar. Pero la idea es esa, que usted tenga en cuenta lo que es físico, así que es lo que describe usted o el mismo paciente, que es el que cuenta su caso. Y aquí tenemos pues dentro de esa presentación clínica, ¿qué más habría? Entonces estamos hablando de la parte de la parte de la dislipidemia, ¿cierto? Entonces decíamos dislipidemia, sí, tiene una mayor proporción de ácidos grasos circulantes, tiene unas mayores LDLs, o sea, es un metabolismo más lento, ¿cierto? Además, recuerde que están otros cambios, pero bueno, en estos cambios usted los debe conocer desde la fisiología para entender qué le está pasando a su paciente. Su paciente puede que no vaya a percibir que es que tiene la contracción ventricular alterada y que entonces, pues por esa contracción ventricular alterada, pues va a tener pues una dificultad en la eyección o en la salida pues de la sangre del corazón y pues vaya a tener unas características con respecto a la frecuencia cardíaca, a la fuerza de contracción del corazón, a que haya o no pues de que se tenga pues compromiso de la resistencia vascular periférica, donde pues aumente pues el volumen. Entonces tienes que tener en cuenta todas esas características. Y pues que puede ser una persona que tiene cambios en el hábito alimentario, entonces que solamente pues en sus hábitos, de defecación, y entonces la persona va a estar más estreñida, va a tener más dificultad, entonces la persona se va a quejar. Pero pues de lo que usted se debe dar cuenta, por ejemplo, por exámenes de laboratorio, la TSH, el perfil lipídico, la función renal, eso sí lo tendría que hacer usted y tener muy en mente qué es lo que está cambiando en esta persona con este hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿cierto? Eso es clave ahí. Entonces, mírenme que nosotros tenemos que tener como estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos también, muchachos, porque miren, vean, muchas de las personas que tienen hipotiroidismo, y ese hipotiroidismo es por la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto, vamos a encontrar que en esas personas puede haber anemia, puede haber déficit de hierro y puede haber también déficit de vitamina B12. Con respecto al déficit de la vitamina B12, lo que se ha observado es que estas personas que tienen la tiroiditis de Hashimoto presentan también anticuerpos contra las células parietales a nivel pues gástrico. Y eso hace pues que no se pueda absorber pues la vitamina B12 y eso tiene pues consecuencias importantes, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar. Puede pasar que tenga una menor producción de eritropoyetina y con esa menor de producción de eritropoyetina pues nos lleve a una disminución de la hemoglobina pues y también a una anemia. Puede que la persona tenga el letargo, la fatiga, la incapacidad para concentrarse, parestesia, debilidad muscular, etc. Bueno, y recordemos que también pues está la afectación a otros ejes endocrinos. Entonces recuerde la afectación del eje gonadotropo, afectación también
del eje de la hormona del crecimiento, que acuérdese que también se nos afecta. Afectación del eje de la melatonina, recuerde que también se nos afecta. Entonces, míreme que es que ya tenemos pues a la persona con afectaciones porque no logra, está más adormilado, está más, va a tener como cambios. Entonces va a haber muchos cambios que nosotros pues probablemente no vamos a tener en cuenta en este caso con todo lo que les dije, sino que uno pues es como a fijarse en los principales. En el gonadotropo, pues que tenga la infertilidad, la amenorrea. Con los cambios en los ciclos de sueño-vigilia, puede que la persona tenga mayor agotamiento, pero entonces que no descanse completamente, no logre los ciclos de sueño completo, entonces no produzca lo que se requiere que produzca en cada ciclo y realmente tenga un sueño reparador y que le sea bueno para fijar también el conocimiento. Eso puede pasar. Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, mírenme que nos fuimos yendo desde lo que nos contaba el paciente hasta lo que se le evalúa, tanto dentro de lo que usted debe hacer en su evaluación clínica como en la parte de los paraclínicos o los exámenes de laboratorio. Ahora bien, señora. En estos pacientes hipotiroideos se da el aumento del colesterol. Sí, se aumenta el colesterol, porque es que acuérdense que se vuelve más lento el metabolismo y ellos empiezan pues como a disminuir esa velocidad pues de utilización también de esos ácidos grasos y el colesterol. Acá, muchachos, hablando del diagnóstico del hipotiroidismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Medir la TSH, ¿cierto? Si medimos la TSH y la TSH daría normal o baja, estaríamos hablando de que hipotiroidismo, muchachos, secundarios, porque recuérdese que la TSH sale desde la hipófisis, ¿cierto? Si la TSH está normal o baja, la T4 va a estar baja. ¿Por qué? Porque la hormona que estimula su síntesis no está haciendo la labor por algún problema que pueda tener. Entonces recuerden, hacemos TSH, resulta que le hacemos la TSH y vimos que estaba normal baja y que la T4 estaba más alta. Entonces, que debe pues, corresponder a un hipotiroidismo secundario, ¿cierto? Que recomprometa la hipófisis. En este momento tendríamos la evaluación de la TSH que va a salir alta y la T4 bajita. Entonces, chicos, tendríamos que un hipotiroidismo que estaba esperando que dijeran primario de la glándula. Chicos, acuérdense, TSH alta, o sea que estamos haciendo retroalimentación negativa. La glándula no nos funciona, entonces por eso hablamos de un hipotiroidismo primario. Porque supongamos que a esta pobre muchacha, a la que estamos evaluando, le dio una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esa tiroiditis de Hashimoto le causó un hipotiroidismo primario. Entonces, sería pues como el problema pues principal, el hipotiroidismo, ¿sí? Por una enfermedad de una tiroiditis de Hashimoto. Entonces un hipotiroidismo de Hashimoto. Este era un ejemplo pues de eso. Aquí tenemos que es una persona que tiene niveles normales de la hormona tiroidea, por eso se dice eutiroideo. Y resulta que usted lo está tratando, ¿cierto? Resulta que usted nota que la persona está empezando a producir su propia hormona tiroidea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es mirar y titular bien, evaluar al paciente para irle desmontando el reemplazo hormonal con la T4 y dejarlo que siga la persona por sus propios medios produciendo su hormona tiroidea. Entonces, aquí estaríamos evaluando eso así. Aquí vimos un hipotiroidismo primario, vimos un hipotiroidismo secundario y mire aquí
una persona que está eutiroidea. Empezó un tratamiento porque lo necesitaba, estaba hipo, pero poco a poco fue recuperando su función. Entonces, sería pues lo que tendríamos que titular la hormona para que se le pueda disminuir poco a poco y pueda ella seguir produciendo su propia hormona de manera pues independiente. Entonces mírenme que pues para qué hacemos la TSH, para qué hacemos entonces la T4. Si nosotros por ejemplo estamos tratando de descartar problemas secundarios o terciarios, es importante sí ya hacer la T4 o la T3. Profe, Una pregunta. Dime. ¿Cómo hace uno para identificar muy bien el eutiroideo? Porque si, por ejemplo, a mí me sale un resultado normal de la T4, pues ya yo digo que la tiroides está normal y que esos síntomas pueden ser por otro tipo de situaciones. Ah, o es porque uno también ve ese bocio. No, pero es que ese no es No, en él no, relacionado porque a eso. aquí esperaríamos que él no tuviera bocio, ¿cierto? Pues Ajá. esperaríamos, pero también hay personas que tienen un bocio y son eutiroideas. O sea, hay personas con bocio y son eutiroideas. O sea, funciona bien la glándula, pero tienen un bocio. O eso también lo puede encontrar. Entonces uno Eh, como Usted identificar. lo que tiene que hacer es que mirar la TSH, porque si usted le está haciendo un reemplazo de hormona adecuado para la patología y la edad de la persona, ¿cierto? Y usted está haciendo el reemplazo apropiado, quiere decir que la persona está transformando la T4 en T3 de manera proporcional a lo que usted le está suministrando. Entonces, en ese sentido, si usted le hace la evaluación de TSH a su paciente, le tendría que salir normal la TSH. Entonces, pues, porque le estás dando las dosis que son. Entonces, si son las dosis apropiadas, la TSH le va a salir normal. Pero si usted empieza a ver que usted le está dando las dosis, la misma dosis, y usted empieza a ver que la TSH se empieza a bajar, ¿usted qué piensa? Es que tiene un hipotiroidismo y tiroideo. Pero usted qué piensa, si usted dice, le estoy dando la misma dosis y no entiendo por qué está pasando de eutiroidea a hipertiroidea. Pues le bajo un poquitico la dosis. Ok. Claro, porque usted dice, si yo le estoy dando la misma dosis, que se supone que es la dosis adecuada, le estaba funcionando y se me está bajando la TSH, quiere decir que se está aumentando la cantidad de T4. Y la única manera de aumentar la cantidad de T4 es o porque usted se lo da o porque él mismo lo produce o no. Sí, profe. Ahí está. Entonces, claro, usted dice, no me va a tocar bajarle, porque si no, pues no le va a dar la oportunidad a que su misma glándula siga produciendo la hormona que necesita. Entonces, este ejercicio es que usted mire la TSH primero. Recuerde que por retroalimentación negativa, si tengo un hipotiroidismo primario, quiere decir que tengo T3, T4 bajitas. Si la T3, T4 están bajitas, la TSH está alta. ¿Listo? Y que el principal causa de hipotiroidismo que estamos hablando acá es la tiroiditis de Hashimoto. Ahora, antes de terminar, pues de ver la parte de tiroiditis y demás, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Podemos tener hipotiroidismo subclínico. Subclínico es porque la persona no se le queja de nada, ¿sí? La persona no se le queja de nada, es totalmente asintomático, vea, es asintomático. Acá está clarito, asintomático. Es asintomático y que esta persona eh, va a tener un aumento de su TSH de 4 miliunidades por litro a 10 miliunidades por litro. Ese sería pues como el nivel en el cual se podría mover esta persona, ¿sí? Entonces tenemos el hipotiroidismo subclínico, se llama subclínico porque la persona está asintomática, la persona no tiene síntomas, pero la TSH la tiene altica.
La TSH la tiene en 6 o en 7 o hasta los mismos 10 miliunidades por litro, ¿cierto? Entonces eso sí podemos mirar, que está asintomática, pero la TSH le va aumentando, ¿sí? También es importante tener en cuenta que ese hipotiroidismo subclínico, como hemos visto, es más frecuente en las mujeres y en este caso mujeres de raza blanca. Y aquí están diciendo que por alguna razón, pues se está aumentando pues ese estímulo de la TSH para que la glándula pues como que garantice un nivel normal de la hormona pues de la T3, T4, o sea, se mantenga dentro, entre comillas, dentro de los límites normales. Entonces esto es el hipotiroidismo subclínico, recuerde, subclínico porque es asintomático. Esto es muy peligroso. Por ejemplo, yo siempre les cuento el caso de mi papá. Mi papá, él siempre ha sido muy activo y un día cualquiera una audiencia. Estando en la audiencia sintió un dolor precordial que le comprometía el brazo izquierdo, se sintió muy mal y salió de donde estaba, terminó la diligencia y salió a la cardiovascular, lugar donde dejaron a mi papá, porque como les parece que mi papá tenía un hipotiroidismo subclínico y tenía 90% de obstrucción de una de sus coronarias. O sea que mi papá se salvó de buenas. Nadie se había dado cuenta que Entonces estaba él no le dio hipotiroideo. infarto ¿Cómo? o no se alcanzó a infartar. No, se salvó de buenas el papá. Eso fue un milagro, pues el doctor Carlos Euse pues hizo ahí maravillas, pero eso pasó con el papá. Como es tan activo y él se levanta temprano, él trabaja, él sale, él camina, bueno, en fin. Entonces, pues en ese momento nadie pensó que el papá tenía un hipotiroidismo subclínico de tal magnitud que tuviera un 90% de obstrucción de una coronaria. Entonces mira que como no, o sea, si no le hacen el examen, no caen en la cuenta. Entonces quiere decir que mi papá todo ese tiempo estuvo con dislipidemia sin manejo alguno, durante el tiempo que le haya dado ese hipotiroidismo subclínico. Entonces míreme qué cosa tan seria. Y si el médico no acata en tomarle los exámenes del perfil lipídico, en hacerle pues todo bien organizado al paciente para ir descartando pues y mirar también su de la tiroides, etcétera, pues de pronto deja uno pasar personas y que les pase alguna cosa. Aquí pues ahí dice causas de hipotiroidismo subclínico. Aquí como ustedes pueden mirar, tenemos primero que todo tiroiditis de Hashimoto. Es la primera en nuestro medio. Que le hayan hecho una resección parcial o total de la tiroides. Que le hayan dado tratamiento de ablación con el yodo. Que se encuentre en una fase hipotiroidea de cualquier tiroiditis, subaguda, posparto, silenciosa, pero que esté en esa fase hipotiroidea de estas tiroiditis. El consumo de fármacos como la amiodarona, el litio y otros antitiroideos, por ejemplo. Que tenga las enfermedades infiltrativas que vayan a generar, pues, que haya deposición de material, ya sea para que se forme la sarcoidosis, la hemocromatosis, la amiloidosis, y pues encontraríamos también con la tiroiditis de Ridelio, la tiroiditis fibroso invasiva, pero pues esto no es tan frecuente. El más frecuente, lo que más pasa es esta tiroiditis de Hashimoto. Listo, esta es la más frecuente. Y como pueden ver, pues la deficiencia de yodo, el haber recibido el haber pues como
recibió una radioterapia que le comprometió el cuello, que pudo haber sido una radioterapia porque era también pues de cabeza y cuello, entonces le tuvieron que haber hecho pues resección de la masa, de haberle hecho pues la radioterapia, etcétera, y también haber comprometido pues la función de la glándula, la deficiencia de yodo. Bueno, creo que aquí la parte de la radiación, accidentes nucleares, pues son mucho más, digamos que difícil pues de ver en estos momentos, pero pues hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? También la parte de intoxicación, ¿cierto? Con algunos herbicidas también eh, estaría pues como dentro de lo que podríamos en nuestro medio encontrar. Lo de las radiaciones, pues les digo que pues en nuestro medio sí sería como un poco frecuente. Esta inadecuada dosis de la levotiroxina, eso sí puede pasar, que tengamos una persona que esté sobredosificada y entonces pues que ese aumento de la dosis pues los lleve a que pueda pasar ya del hipo al hipertiroideo y después volver otra vez a hacer retroalimentación y que se la pase pues como un yoyo también ahí podría pasar eso. Y los cambios en las mutaciones pues del receptor de la TSH, ya mutaciones propias del receptor que pues afortunadamente pues no son frecuentes. ¿Qué tenemos acá? Los adultos con hipotiroidismo subclínico tienen niveles elevados de TSH y pueden tener niveles de la T4 normal. Y importante, si usted hace un examen y usted en ese examen de TSH define que la persona no tiene ningún problema, usted dice, no, esta persona no tiene nada, yo la voy a devolver con una notica para que esté tranquila y no se preocupe. Resulta y sucede que de pronto, pues, estaba en alguna fase de una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, y pues tendríamos que repetir la prueba pues para darnos cuenta, porque si la tomamos en ese momento que aparentemente estaba bien funcional, nos quedamos pues como cojos para dar un diagnóstico. Entonces por eso le dice que la mejor es poder repetir la prueba y no quedarse con un solo resultado. Aquí, muchachos, importante, esta parte de este hipotiroidismo subclínico. Acá estamos hablando de que afecta por ahí como el 10% de nuestra población. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Más o menos en los hombres el 90% van a tener pues niveles que van a estar entre 4 y 10 miliunidades por litro, en más o menos un 90% de los pacientes. Y con respecto al caso de las mujeres, pues hay estas personas van a tener los niveles de esa TSH entre 4 y 10 unidades por litro y va a ser más o menos un 62%. Si a esta persona no se le va a dar el tratamiento, es decir, no se le da de pronto como un tratamiento a largo plazo, etcétera, también puede ser que se normalice sin intervención médica dentro de un periodo de 5 años. Bueno, chicos, aquí vamos a empezar a hablar algo pues ya de la parte de laboratorio, de lo que vamos a buscar en hipotiroidismo subclínico, porque recuerde que como una de las principales causas del hipotiroidismo subclínico puede ser la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a empezar a mirar qué es lo que estaría pasando en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí?
qué anticuerpos vamos a encontrar, qué características tiene epidemiológicamente pues en esa tiroiditis de Hashimoto en relación pues con el hipotiroidismo subclínico. Entonces vamos a mirar pues como esas características y yo creo que ya pues seguiríamos con eso la próxima clase para que ya podemos ver la descripción de la tiroiditis de Hashimoto como tal y ver la parte de la fisiopatología. Perfecto, yo creo que hasta acá. Una pregunta. Sí, dime. En Ay, ese tiroidismo subclínico, ¿podría hipoti- uno determinarlo también por bocio, a pesar de que no haya sintomatología? ¿O eso no existe? Pero es que el bocio, recuerde que el bocio es un cambio anatómico, usted lo va a tener con o hipotiroidismo. Y usted aquí lo que tiene es un hipotiroidismo, pero subclínico, porque la persona no se le está quejando de nada. O sea que si no se le queja de nada, pues altamente probable que la persona pase desapercibida, a menos de que usted, mejor dicho, muchas veces, es como le digo, en el caso de mi papá se nos pasó, o sea, no nos dimos cuenta, sino muchas veces, pues cada 6 meses la persona se está haciendo sus seguimientos juiciosamente, pues para mantenerse sano, y de pronto en una de esas evaluaciones que le hacen por la parte pues de atención primaria o en fin, pues se dan cuenta que hay pues, o sea, que la persona le hacen el examen. Pues, el médico le dio por hacerle el examen. Casi que te digo que pues, es un hallazgo muy incidental. Entonces le hacen como el seguimiento o el examen y se dan cuenta. Entonces ahí es cuando se fijan pues de que la persona tiene el hipotiroidismo subclínico. Pero si no siente nada, no se queda nada, mire lo que pasó con mi papá, pasa derecho. Y el problema es que como no hacen seguimiento médico de que los estén viendo cada 6 meses para por lo menos tener puntos de referencia y de comparación con respecto a los parámetros clínicos, ¿cierto? Y para clínicos, como no tenemos puntos de referencia, muchachos, uno está ahí como a ciegas, ¿cierto? O sea, ahí la persona fue y se hizo el examen y de buenas que se lo hizo. Nos dimos cuenta que la TSH la tenía altica pues estaba por decir en 7. Pongámosle sí, le encontramos la TSH en 7. Entonces uno ya sabe que a esa persona le va a tener que hacer seguimiento para ver si logra bajar a los niveles normales o si es que sube a más de 10, aunque no se queje de nada, y usted lo tenga que tratar para evitarle una dislipidemia pues de difícil manejo, por ejemplo. No sé si me hago entender, por eso es tan importante que se hagan controles, pues por lo menos cada 6 meses para donde por lo menos una vez al año pudiesen hacerse una toma, por ejemplo, de TSH. Y míreme que siempre estamos diciendo que el 10% de la población tiene afectado el resultado de TSH, ¿cierto? En un 10% de la población. Tampoco es que sea tan despreciable. Entonces, pues sería la clave, sería eso, porque si no, les pasa como a mi papá, pasó desapercibido. Y por el bocio no sirve solito, porque acuerde que el bocio es un cambio anatómico que le sale al hipertiroideo, al hipotiroideo y al eutiroideo. Ahora bien, si usted le ve como crecidito el cuello, creo que es pues a donde apunta la pregunta, pues si usted le ve como aumentadito el cuello de tamaño, usted obviamente tiene que palparle a la persona su tiroides y verificar cómo la tiene. Sí, si usted lo ve, pues a simple vista es evidente y todo, pues obviamente usted debe hacerlo y pues realizar la palpación y describir qué fue el hallazgo pues que tuviste en esa persona. Pero el solo palparlo solito, sin el examen, tampoco te dice mucho, porque si de pronto tiene un bocio difuso, simétrico, y no tiene ningún otro signo ni síntoma, entonces queda uno como en el aire, ¿cierto? Entonces tiene que tratar de mirar sí o sí la TSH. Y eso por lo menos una vez al año todo el mundo debería tener su controlcito para tener punto de comparación. Eso les digo pues que es súper importante. Si no, queda perdido. Muchachos, terminamos la semana próxima, el lunes,
la parte de fisiopatología. Terminamos el hipotiroidismo subclínico, vemos la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, y hacemos pues como evaluamos la posibilidad de hacer ya el taller de casos clínicos después de haber visto todo esto. Entonces, bueno, no siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Oh, feliz día. Chao, profe.